México, otoño de 1910. Después de más de 3 décadas del porfirismo, donde más allá de los progresos modernistas, la desigualdad, represión y las injusticias sociales definieron la trayectoria del país, la popularidad del régimen de Porfirio Díaz estaba por los suelos. Sin embargo, además del enardecimiento de campesinos y obreros despojados de sus tierras y garantías sociales, fue después de que Díaz diera marcha atrás a sus declaraciones prodemocráticas en la entrevista concedida a James Krillman y en su lugar reafirmara sus intenciones por reelegirse, que la oposición aprovechó para derrocar a su gobierno. Así, el 5 de octubre de 1910, con el apoyo de Estados Unidos, Francisco I. Madero, líder del partido antirreeleccionista, proclamó desde San Antonio, Texas, el Plan de San Luis, en el que desconocía el gobierno de Díaz y llamaba a las armas al pueblo de México. De esta forma, el 20 de noviembre dio inicio la primera etapa de la revolución, conocida como la Revolución Maderista. Desde el norte, Francisco I. Madero, Pascual Orozco, Victoriano Huerta y Pancho Villa comenzaron a combatir las posiciones del ejército federal, mientras que en el sur del país, alentado por las promesas maderistas de la restitución de las tierras a los campesinos, Emiliano Zapata y sus rebeldes iniciaron incursiones contra el gobierno desde el actual estado de Morelos. Ante el peso abrumador de la revolución, en la primavera de 1911, Díaz depuso la silla presidencial y se exilió en Francia. Madero fue electo presidente. Pese a tener un inicio prometedor, la contraposición de intereses entre los diferentes líderes revolucionarios lastró la toma de decisiones de su gobierno. Para finales de 1911, aún no se le habían restituido sus tierras a los campesinos en el sur de México. En respuesta, el 28 de noviembre, proclamando el Plan de Ayala, Zapata acusó a Madero de traicionar sus promesas y la revolución, desconociendo a su gobierno, y se dispuso a retomar sus tierras por la fuerza durante todo 1912. Igualmente, a comienzos de 1913, objetando la lenta implementación de las reformas revolucionarias, Pascual Orozco se adhirió al Plan de Ayala y comenzó una revuelta en el norte. Para colmo, a pesar de inicialmente haber contado con su apoyo, según el gobierno de William Howard, el carácter conciliador de Madero con los diferentes jefes revolucionarios acentuaba el riesgo de otra guerra civil, considerada como una amenaza para los negocios estadounidenses en México, por lo que su gobierno lo dejó de respaldar, y en secreto, a través del embajador Henry Lane Wilson, en febrero de 1913, conocido como el Pacto de la Ciudadela, acordaron con Victoriano Huerta y Félix Díaz, sobrino de Porfirio, la eliminación de Madero. Así, Huerta encabezó un golpe de estado dando origen a la llamada Decena Trágica, después de la cual, no contentos con haberlo depuesto del poder, el día 22, Madero, junto con el vicepresidente Pino Suárez, fueron asesinados. Victoriano había tomado el poder y Pascual Orozco, anteriormente también fiel a la revolución, se unió al usurpador Huerta. En respuesta al asesinato de Madero y la imposición de Huerta en la presidencia, Venustiano Carranza, un popular líder civil del norte del país, proclamó el 26 de marzo el Plan de Guadalupe, en el que desconocía al gobierno usurpador y se hacía las armas para restablecer un orden constitucional. De esta forma, mientras que en el sur de México el ejército libertador no dejaba de combatir, uniendo fuerzas con la división del norte, bajo el mando de Pancho Villa, y el ejército del noroeste, comandado por Álvaro Obregón, Carranza encabezó la revolución constitucionalista. Al tiempo que los constitucionalistas avanzaban en el norte, la postura del gobierno estadounidense cambió drásticamente. Y es que una vez en el poder, el demócrata Woodrow Wilson retiró el apoyo a Huerta y desconoció el Pacto de la Ciudadela, apostando en cambio por Carranza. Durante el resto de 1913, los revolucionarios ganaron más terreno. En noviembre, Pancho Villa aplastó a los huertistas en la batalla de Tierra Blanca y ocupó Ciudad Juárez. Y para marzo de 1914 tomó Torreón, mientras que a finales del mismo mes, Zapata tomó el control total sobre el estado de Guerrero. Para entonces, la Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar, y las tensiones prebélicas en Europa habían impactado ya en otras partes del mundo. De tal suerte, a falta de provisiones y ante el embargo de armas impuesto por Estados Unidos, Huerta buscó el apoyo de Alemania, y maniobrando en secreto para que un gran cargamento de armas de contrabando estadounidenses a bordo de barcos alemanes llegara a México, buscaba asestar una contraofensiva para vencer al ejército constitucionalista. Sin embargo,
Woodrow Wilson frustró el plan de Huerta, y antes de que las naves alemanas llegaran a México, la Armada estadounidense ocupó el puerto de Veracruz en abril de 1914. Posteriormente, Villa tomó Zacatecas y Obregón Guadalajara. Así, para el 15 de junio, Huerta resignó, y junto con Pascual Orozco se exilió en Estados Unidos. Una vez consiguiendo la victoria, a pesar de la disputa de poder al interior del bando constitucionalista, en agosto Carranza se declaró presidente electo y primer jefe de la revolución, buscando eliminar las diferencias con los otros líderes. El 10 de octubre de 1914, los cuatro grandes, Villa, Zapata, Obregón y el mismo Carranza, se reunieron en la Convención de Aguascalientes. No obstante, con grandes intereses contrapuestos, la convención estaba destinada a fracasar, y es que por un lado, Villa y Zapata exigían la implementación de programas de desarrollo social y una reforma agraria, mientras que Carranza priorizaba la implementación de reformas políticas a largo plazo. La rivalidad entre Carranza y Villa resultó en la elección de Eulalio Gutiérrez como presidente interino, quien había sido seleccionado por Villa, Zapata y también Obregón como la mejor conclusión de la convención. Pero Carranza lo desconoció y se negó a dejar la presidencia. De esta forma, la etapa de la revolución, conocida como la Guerra de Facciones, estaba por comenzar. Por un lado, Carranza lideraba el bando constitucionalista, al que una vez más Obregón se adhirió, y por el otro, nombrándose a sí mismos como los convencionistas por su adherencia a la Convención de Aguascalientes, Villa y Zapata unieron fuerzas contra el régimen carrancista. Debido al empuje de los convencionistas, a finales de noviembre de 1914, Carranza y Obregón decidieron dejar la Ciudad de México y reagrupar sus fuerzas en Veracruz, que para entonces había sido ya desocupada por la Armada estadounidense y sirvió como bastión de los constitucionalistas. Entretanto, el 1 de diciembre, Zapata y Villa entraron a la Ciudad de México. En los meses siguientes, las batallas por el control del centro del país desangraron a las poblaciones rurales, sin que constitucionalistas ni convencionistas pudieran determinar su dominio. No obstante, sería en la ciudad de Celaya donde se jugaría la prevalencia de un bando sobre el otro, y el 6 de abril de 1815, Pancho Villa, liderando la División del Norte, lanzó un ataque para poner la ciudad bajo control convencionista, pero las defensas constitucionalistas comandadas por el general Álvaro Obregón resistieron, y después de varios días de sangrientos enfrentamientos, el 15 de abril, Obregón logró derrotar definitivamente a Villa, quien se retiró hacia el norte de México para reagruparse. El resultado de la batalla sirvió como referencia a Woodrow Wilson, quien finalmente se decantó por el bando más fuerte y reiteró su apoyo al régimen de Carranza. En los meses subsecuentes, las victorias constitucionalistas se sucedieron, haciendo recular a los convencionistas. El 1 de noviembre, Villa volvió a fracasar tratando de tomar Agua Prieta, bajo el control del obregonista Plutarco Elías Calles, y se replegó a Chihuahua. Asimismo, para enero de 1916, Zapata permanecía acantonado en los estados del sur de México. Adjudicando el fracaso de su campaña al apoyo estadounidense brindado a Carranza, en la primavera de 1916, a manera de represalia, Pancho Villa encabezó una expedición contra Estados Unidos y el 8 de marzo, la División del Norte cruzó la frontera, alcanzando en la madrugada del día 9 la población estadounidense de Columbus. A pesar de su ataque sorpresivo, en el que los villistas alcanzaron a asesinar a unos 18 civiles, la guarnición estadounidense de Nuevo México respondió, y después de un corto enfrentamiento, ambos bandos cesaron el fuego, atribuyéndose respectivamente la victoria. Pero la respuesta no tardó en llegar, y un día después, Woodrow Wilson despachó al general John Pershing para cazar a Villa al interior de México, conocida como la Expedición Punitiva. Para entonces, las una vez sólidas fuerzas villistas y zapatistas pasaron a tomar una postura defensiva, dejando de un lado la alianza y actuando por su cuenta. Para diciembre de 1916, Carranza convocó a un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, donde este mismo había establecido la sede del Poder Ejecutivo desde principios del año. Así, para el 5 de febrero, fue promulgada la Constitución de 1917, la cual, además de ser la primera que garantizaba derechos sociales a los mexicanos, también le otorgó a Carranza poderes dictatoriales, y este fue oficialmente electo presidente en mayo. Con todo, Zapata y Villa se negaron a reconocer su gobierno. Igualmente, para entonces la expedición punitiva del general Pershing había fracasado,
e incapaz de hacer frente a la guerra de guerrillas de Pancho Villa, los estadounidenses habían dejado México desde el mes de febrero. Durante el resto de 1917, la tensión entre el gobierno carrancista y Woodrow Wilson creció. Y es que teniendo en cuenta que Wilson buscaba una justificación para conseguir la ansiada pretensión estadounidense sobre los pozos petroleros mexicanos en Tampico y el istmo de Tehuantepec, en plena guerra mundial, las pretensiones alemanas dispuestas en el telegrama Zimmermann, interceptado a principios del año, en el que Alemania invitaba a México a formar parte de la coalición de las potencias centrales, además de proponer una ofensiva militar contra Estados Unidos desde Sonora, daba pie a la posibilidad de una nueva invasión estadounidense. Sin embargo, Carranza amenazó con destruir los pozos si Wilson se atrevía a emprender la invasión, y para eliminar todo motivo de intervención extranjera, reafirmó la neutralidad de México en la guerra. Por otro lado, inconforme con las políticas de Carranza, Obregón comenzó a distanciarse de su antiguo aliado, y en mayo de 1918 patrocinó la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, conocida como la CROM, la cual estaba destinada a unificar a los sindicatos de México. A pesar de la subsistencia de las guerrillas, Carranza fue eliminando uno a uno a sus rivales políticos, y en abril de 1919 Zapata fue asesinado en Morelos. Siendo así, la administración carrancista había finalmente logrado el dominio cabal sobre México, y en las elecciones de 1920 prudentemente respetó el principio de la no reelección. Sin embargo, en vez de elegir al general Álvaro Obregón como su sucesor, Carranza se decantó por un sucesor civil, el ingeniero Ignacio Bonillas. Así las cosas, aprovechando el descontento de los obreros tras los intentos del carrancismo por sofocar la huelga del ferrocarril de Sonora, Obregón le dio la espalda a Carranza y congregando a zapatistas, obreros y campesinos miembros de la CROM, además de contar con el respaldo del Ejército Federal, a través de su pupilo Plutarco Elías Calles, el 23 de abril proclamó el Plan de Agua Prieta para derrocar a Carranza y avanzó hacia la Ciudad de México. Con Obregón a las puertas de la ciudad, Carranza huyó hacia Veracruz, pero antes de llegar, fue asesinado el 21 de junio en Tlaxcalantongo, Puebla. Mientras que Adolfo de la Huerta fue electo como presidente interino, preparando el terreno para la llegada al poder en noviembre de Álvaro Obregón. Si bien con la muerte de Carranza la Revolución Mexicana terminó, algunos grupos disidentes, en especial pertenecientes a la marginada población rural, continuaron desafiando el poderío de los caudillos, manifestándose años después en la Guerra de los Cristeros. ¿Cuáles son tus opiniones acerca de la Revolución Mexicana? Déjame saber en la sección de comentarios. Y si te ha gustado el contenido, ayúdame a seguir creciendo dándole like, suscribiéndote a mi canal y compartiendo este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo.